Julio de 1994. Más allá del satélite Europa, la tranquilidad de Júpiter está a punto de ser perturbada. El planeta gigante está siendo atacado. Uno tras otro, los fragmentos de un cometa chocan contra Júpiter a 60 kilómetros por segundo. Los científicos lo contemplan maravillados. Por primera vez se había anunciado de forma anticipada una catástrofe cósmica. Catástrofes cósmicas. Para Júpiter, 1300 veces más grande que la Tierra, aquellos impactos fueron meras punzadas. Pero si uno de los fragmentos mayores hubiera alcanzado la Tierra, se hubiera producido un cataclismo. Imaginemos una roca procedente del espacio de 5 kilómetros de diámetro, impactando en el Golfo de México. Hace 65 millones de años, un misil de casi el doble de ese tamaño pudo haber chocado contra la Tierra. Es una teoría, pero muchos científicos creen que devastó nuestro planeta y que terminó para siempre con el reinado de los dinosaurios. Incluso ahora, por la noche, el cielo resplandece con pequeños restos de materia procedente del espacio exterior. Pero si un fragmento, no más grande que un edificio normal, impactara contra la Tierra, su explosión sería como la de varias bombas atómicas. Este sería el resultado en el nordeste de los Estados Unidos, una gran área desolada desde Boston a Washington. Este cráter es real. Se produjo en el interior de Australia hace 200.000 años. De borde a borde mide casi 1 kilómetro. Fue producido por una roca caída desde el cielo, que era algo más grande que una casa. Cráteres semejantes abundan en nuestro planeta, pero muchos con el tiempo resultan irreconocibles, debido a que sus detalles han sido borrados por la vegetación, la erosión atmosférica o los océanos. El sosiego aparente del cielo esconde acontecimientos realmente catastróficos. El cosmos está lleno de fenómenos violentos, de descomunales erupciones de energía que hacen insignificante, por comparación, cualquier impacto brutal en la Tierra. Nuestra galaxia alberga cientos de millones de estrellas. Para algunas, como nuestro Sol, su vida transcurre en solitario. Otras estrellas, sin embargo, se agrupan. Y cuando se produce una reunión de ellas, puede ocurrir una catástrofe. Como matrimonios bien avenidos, la mayoría de las estrellas dobles no tienen problemas. Pero si una de ellas es una enana blanca, puede llegar a producir un gran espectáculo de fuegos artificiales. Esta imagen del telescopio espacial Hubble ha captado un suceso así. Es un caso de indigestión estelar. La responsable, una densa enana blanca. La absorción de una gran cantidad de materia de la estrella de mayor tamaño que la acompañaba la hizo explosionar. Gracias a que estaba en órbita en el espacio y a su poder de resolución, el telescopio espacial Hubble también captó las consecuencias de una explosión similar en 1992. Aquí está, un anillo de restos estelares arrojados al espacio. Los astrónomos lo denominan una nova. Muchas estrellas enanas y gigantes sufren erupciones de este tipo una y otra vez. Cada vez que pasa, es porque la materia se ha ido acumulando alrededor de la estrella enana hasta que se ha vuelto a producir la catástrofe, la nueva detonación de la nova.
En nuestra galaxia abundan los restos de tales explosiones. Restos de estrellas ancianas diseminados a lo largo de años luz por el espacio. En 1987, en la cima de los Andes chilenos, un equipo de astrónomos fue testigo de tal convulsión. Su campo de visión de los cielos australes incluía dos tenues manchas. Las nubes de Magallanes son dos galaxias vecinas, satélites de nuestra propia Vía Láctea. En la gran nube, a 170.000 años luz de distancia, algo se iluminó intensamente. Una débil estrella se convirtió de repente en uno de los puntos más luminosos del cielo. Ahí está, abajo a la derecha. Por primera vez desde la invención del telescopio, los astrónomos habían encontrado una supernova cercana. Desde Sudamérica se comunicó el suceso al Observatorio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur, Australia. Aquí los científicos estaban situados en una de las mejores localizaciones de la Tierra. Y esto es lo que estaban observando. Una estrella azul gigante había estallado, provocando un enorme fogonazo cósmico. Pocos meses después de la explosión, los australianos tomaron esta extraordinaria imagen. Anillos concéntricos, una especie de capas de luz alejándose a gran velocidad a través de la galaxia. Los anillos iluminaron la materia interestelar, creando un efecto tridimensional. Y en esta secuencia podemos ver la explosión de la supernova. En esta imagen del Hubble, el polvo de la explosión aparece en rojo. El anillo amarillo es materia expulsada antes de la explosión. ¿Qué es lo que provoca una supernova? Durante la mayor parte de su vida, una estrella gigante sufre un intenso proceso de combustión consumiendo hidrógeno, que se convierte en helio, luego este en carbono, y así sucesivamente, en una cadena que produce elementos cada vez más pesados. Finalmente, cuando se forma el hierro, la reacción nuclear se detiene, la gravedad prevalece y el núcleo colapsa. La superestrella entonces padece una explosión. Al diseminarse la materia en el espacio, a menudo permanece un remanente. Esto es una minúscula estrella de neutrones, un púlsar tan denso que una cucharada de su materia pesaría 1.000.000 de toneladas. Girando muchas veces por segundo, emite energía como un faro celeste. Pero una superestrella mucho más grande aún dará un paso más. Colapsará hasta formar algo todavía más catastrófico: un agujero negro. ¿Podemos ver una estrella antes de que se convierta en una supernova? Aquí vemos a una buena candidata. Los astrónomos la llaman Eta Carinae. Este primer plano del telescopio anglo-australiano sugiere una catástrofe inminente. Así como también esta imagen del Hubble, con las nubes onduladas que preceden a una explosión de supernova. Si estalla, Eta Carinae podría llegar a ser tan brillante en nuestro cielo como la luna llena. Afortunadamente, como está situada a 4.000 años luz de distancia, no nos hará ningún daño. Pero quién sabe qué tipo de catástrofes sucedieron en nuestra vecindad cuando las estrellas ancianas se convirtieron en supernovas. En una escala cósmica, una supernova es una catástrofe local de tipo menor.
En el corazón de algunas galaxias, quizás incluso en la nuestra, encontraremos catástrofes mucho mayores. Durante millones de años, enormes agujeros negros han despedazado y devorado millares de estrellas. En otros lugares, galaxias enteras chocan y se entrelazan. Pero la catástrofe definitiva puede suceder dentro de miles de millones de años. Algunos astrónomos creen que en algún momento nuestro universo, que ahora está en expansión, se detendrá y comenzará a contraerse. De la gran explosión, el llamado Big Bang, a la gran implosión, también conocida como Big Crunch. También han sucedido catástrofes muy cerca de nuestra casa. La Luna, nuestra pequeña y estéril compañera, probablemente nació como consecuencia de una catástrofe, de una colisión cósmica. En esta simulación por ordenador, un objeto del tamaño de Marte impacta contra la Tierra. En el remolino que se produce, se condensa la Luna, que se forma a partir de la materia arrojada al espacio por el impacto. Durante los 4.000 millones de años siguientes irá adquiriendo la forma que conocemos hoy. Una impresión artística de ese grave incidente cósmico. En esos tiempos, todo el sistema solar estaba siendo sometido a un intenso bombardeo. Los sucesos catastróficos eran la norma. La Luna no fue ninguna excepción. Los impactos moldearon su superficie. Incluso mientras se enfriaba, la nueva corteza recién formada fue constantemente golpeada. Impacto tras impacto, los restos cósmicos acabaron formando cráteres gigantescos. Más tarde, los cráteres se llenaron con lava que fluyó desde el interior. Con el tiempo, esta se solidificó, formando las amplias llanuras oscuras que vemos hoy. Ahora las conocemos como mares de la Luna. Nuestra Luna tiene dos caras. Esta, siempre oculta a la Tierra, tiene numerosísimos cráteres, así como unas mesetas brillantes. Esta otra es la cara que vemos siempre desde la Tierra. Tiene muchos cráteres también, así como amplias llanuras oscuras. En primer plano, estas son las huellas de las incontables catástrofes que han moldeado nuestra Luna. Libre de la erosión del viento y del agua, su superficie es un claro registro de su pasado largo y violento. Esto es Ganimedes, un satélite de Júpiter, otra superficie antigua y batida por impactos. La superficie de Tritón, una luna de Júpiter, es más lisa, lo que implica que geológicamente es más joven. Y aquí está la marca de una única gran catástrofe, un enorme cráter de impacto en Mimas, una luna helada de Saturno. Si el proyectil hubiera sido más grande, habría destruido Mimas por completo. Catástrofes. Algunos astrónomos sugieren que en Urano alguna vez tuvo lugar un suceso como este, de tal manera que giró su eje en 90 grados. Una idea simple, que explica quizá por qué Urano se desplaza de lado, como si rodara. ¿Podrían ser esos anillos las cenizas de algunos antiguos satélites?
Luz zodiacal. Visible a veces desde los trópicos. Es polvo interplanetario iluminado por el Sol. Abandonado por los cometas en su órbita. La atmósfera superior. Los vemos como estrellas fugaces. Pero no todos los objetos en nuestra trayectoria son pequeños. Información recientemente desclasificada revela algunas estadísticas preocupantes. En promedio, llega a nuestra atmósfera un objeto helado desde el espacio, de quizá 10 metros de diámetro, una vez al mes. La información era secreta. ¿Tan similares eran los impactos a explosiones atómicas de gran altitud? De hecho, el espacio próximo a la Tierra está plagado de materia. Hay más pedazos de asteroides y cometas en nuestra vecindad de lo que los científicos creían. Bastaría que uno fuera del tamaño de un edificio para que llegara a impactar contra el suelo. Catástrofes. Y no por primera vez. El cráter de Wolf Creek, en Australia, de casi 1 kilómetro de diámetro, fue producido por un meteorito que era un poco más grande que una casa. Aún pueden encontrarse fragmentos del proyectil original. Sucedió decenas de miles de años antes de que los pies humanos pisaran esta tierra. Mucho antes de que los primeros aborígenes pudieran contemplar este enigma geológico. Preservado en el calor seco del interior, Wolf Creek nos recuerda la energía cósmica. La huella permanece. Una catástrofe de hace 200.000 años. Arizona, en los Estados Unidos. Encontramos otra marca en el desierto. Este es Cráter Meteor. Un poco más grande que el de Wolf Creek, pero con apenas 50.000 años de edad. El árido clima ha preservado el cráter, como si hubiera estado en la Luna. Pero en vez de un desierto vacío, imaginemos un proyectil espacial cayendo sobre una ciudad de hoy. No hay manera de predecir lo que se avecina. Estamos a merced de innumerables rocas que acechan entre los planetas. Todo lo que podemos hacer es estar atentos. Observatorio de Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos, donde un equipo de astrónomos patrullan cada noche los cielos para detectar amenazas a nuestro planeta. Este es el telescopio Spacewatch, el vigilante espacial. Los observadores trazan el rumbo de cometas y asteroides, así como de cualquier cosa que pudiese dirigirse directamente hacia nosotros. Este asteroide, visto a través del radar, nos tuvo en vilo durante un cierto tiempo. Igual que este otro, el asteroide Tutatis, que está compuesto posiblemente por 2 fragmentos. Ambos pasaron a pocos millones de kilómetros de distancia. Si tomamos precauciones, podemos intentar evitar una catástrofe en el futuro. Si un objeto amenazara la Tierra, podríamos considerar la posibilidad de interceptarlo. Podríamos unir un cohete al cometa o al asteroide y desviar su trayectoria de la Tierra. Julio de 1994. Una gran cámara infrarroja se preparaba para la acción.
Altamente enfriada con nitrógeno líquido, su objetivo se centró en unas fuentes de calor situadas a una distancia media en el sistema solar. La cámara se acopló al potente Keck, el telescopio más grande del mundo. Situado junto con otros instrumentos en la cima de una montaña de Hawái y en colaboración con científicos de todo el mundo, su atención se concentró en Júpiter. Los astrónomos aguardaban una serie de catástrofes cósmicas, la primera vez en la historia que se había podido predecir una. El cometa Shoemaker-Levy 9 se dirigía hacia el planeta gigante. Exactamente como lo habían calculado los científicos, unos 20 pedazos de roca y hielo se zambulleron en el planeta gigante. Eran grandes como montañas. La enorme gravedad del planeta había capturado años atrás la órbita del cometa y lo había despedazado. Júpiter mismo padeció las consecuencias de su propia acción. En ruta hacia Júpiter, la sonda espacial Galileo era el único dispositivo con visión directa. En esta secuencia desde la astronave, el último gran fragmento estaba a punto de colisionar. Una bola de fuego se eleva sobre el horizonte de Júpiter. Y a través del telescopio Keck, otro impacto. De nuevo, como una llamarada, un penacho de 1000 kilómetros de alto. Esta es una explosión con la energía de varios millones de megatones de TNT. En cuestión de minutos, el cataclismo fluyó hacia la superficie. La onda de choque era tan grande como la misma Tierra. Durante meses, Júpiter lució claramente sus cicatrices, que podían verse incluso mediante pequeños telescopios. Pero Júpiter se recuperó pronto. El planeta es una esfera enorme de gas. Los impactos fueron absorbidos como el azúcar en un vaso de leche. Si el mayor fragmento del Shoemaker-Levy hubiera impactado contra la Tierra, se había producido una gran devastación. De hecho, tal catástrofe ha sucedido ya otras veces en el pasado. Con su radar de alta resolución, la lanzadera espacial ha desvelado una clave intrigante del pasado remoto de la Tierra. Capaz de penetrar a través de las nubes e incluso del suelo, el radar de la lanzadera se ha convertido en un dispositivo astroarqueológico. Ha proporcionado imágenes de parte de un cráter que data de hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. El cráter está en la punta de lo que ahora es la península del Yucatán, en México. Fue aquí, según creen muchos científicos, que un asteroide de 8 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra. Por su culpa desaparecieron los dinosaurios, junto con la mayor parte del resto de las especies. Al menos eso dice la teoría. Si la catástrofe no se hubiera producido, los dinosaurios podrían seguir gobernando el mundo. Los mamíferos merodearían por sus alrededores como musarañas. La humanidad nunca se habría desarrollado.
Lo que fue una catástrofe cósmica para unos, resultó una bendición para otros.